El otro día Miguel Ángel Cano, cuando me entrevisté con él, el secretario de Basleuval, él decía que precisamente la SCAR-T era una de las piedras angulares de mayor preocupación de los pacientes. Y ahora de ellas precisamente nos va a hablar el doctor Carlos Solano, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Valencia. Su ponencia, bases biológicas y uso clínico de las células CAR en pacientes hematológicos. Bueno, buenas tardes de nuevo y en primer lugar agradecer a José Manuel Ventura su implicación directa y personal y los esfuerzos, ¿está aquí arriba? Para hacer posible esto. Yo creo que ha quedado patente la complejidad de una puesta en marcha de un tratamiento que es en parte del paciente, pero lo procesa un laboratorio comercial y luego pues requiere pues la aprobación y el paso por distintas comisiones, etcétera, y bueno, lo vamos a ver, él lo ha explicado muy bien y creo que, aunque está a medio pintar, pero está muy avanzado para, como lo veíamos esto hace un mes y medio o 2 meses, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a intentar resumiros las bases biológicas y el uso clínico que hay hasta ahora para este tipo de terapias. Y, claro, voy a intentar hacer que se entienda para personas que no tienen conocimientos o no todos los conocimientos, pero, bueno, si hay preguntas al final, pues durante la mesa podemos aclararlo, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los conflictos de interés. Esto es lo que voy a comentar, las bases biológicas, los antecedentes de la terapia celular, la estructura y tipos de este tipo de células, los resultados fundamentales en enfermedades hematológicas y un poco al futuro de forma muy breve. Bueno, lo primero es decir la inmunoterapia. ¿Por qué interesa desarrollar fármacos en inmunoterapia? Pues básicamente porque las neoplasias desarrollan mecanismos de escape tumoral, es decir, impiden que la propia inmunidad controle, y eso es evidente, si aparece un tumor es porque esto se escapa, y hay muchos mecanismos que no vamos a entrar con detalle, pero que hacen que el sistema inmunitario pues no reconozca el tumor como extraño, y sobre todo es porque las células tumorales tienen antígenos que no son específicos del tumor, sino que comparten con células normales y entonces el sistema inmunitario al tumor lo ve en parte como normal, ¿de acuerdo? Entonces desarrolla lo que se llama tolerancia inmune. Y además los linfocitos, las células que tenemos circulando, pues tienen linfocitos, los receptores que son de baja afinidad, es decir, que no son potentes. ¿Por qué? Pues porque se pone en marcha, el tumor pone en marcha una serie de sustancias, de citocinas, que hace que los linfocitos que tenemos, están ahí en azul, infiltrando a ese tumor, pues no funcionen. Están ahí, pero realmente no están atacando al tumor, realmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya se conoce desde hace años. Fijaros que los antecedentes de este tipo de terapia no es de ahora, de hace 5 años, ni hace 10. Estamos hablando de los años 80, ya se utilizaron estos linfocitos que se aislaban del tumor y ayudados o intentando que le ayudara pues citocinas, interleuquina 2, que es un estimulante de los linfocitos, pues para tratar algunos cánceres melanoma. Esto no funcionó, se utilizaron otro tipo de intentos de estimular esos linfocitos haciendo inmunodepleción, o sea, un tratamiento previo tampoco, y solamente hasta que se introducen los linfocitos con modificación genética del receptor, primero, y, por último, y recientemente ya los linfocitos CAR, que son los linfocitos con un receptor de antígeno quimérico, es cuando empiezan a funcionar. Esto es lo que en los años 80, 90 se intentó, coger linfocitos del tumor, aislar los linfocitos normales y luego inyectarlos al paciente junto con esta interleuquina que estaba comentando. Y eso no tiene nada que ver con los linfocitos de ahora, que son linfocitos T modificados genéticamente, que se sacan al paciente de la sangre, se le introduce el gen que queremos que se active y se le vuelve a infundir ya incluso con quimioterapia previa o sin quimioterapia. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? O sea que es algo muy distinto. Pero, claro, la primera aprobación de un fármaco de estos, que es un medicamento, aunque sea de origen de linfocitos del propio paciente, pero es un medicamento por el proceso que lleve de preparación, el primero que se aprueba es en agosto de 2017, ¿de acuerdo? De Novartis, como os he dicho. Pero, como decía, hay
viene del año 89, es decir, se estaban desarrollando otros muchos medicamentos cuando ya se estaba trabajando en esto. Primero, la descripción del receptor quimérico de doble cadena, una sola cadena, demostración preclínica de la citotoxicidad, o sea, en pacientes, pero en el laboratorio. Luego, demostración de reactividad de estas células, primera infusión en pacientes en los años 2000 a 2016, ya evidencia concretamente en tumores sólidos, curiosamente, ahora veremos que ha tenido menos desarrollo, pero inicialmente fue en este tipo de pacientes, y luego es ya desde el año 2010 cuando se administran a pacientes y se ven los primeros resultados, y como veremos ahora, muy espectaculares, y hace que esto ya, pues, hay un cambio, pues, muy espectacular, y ha hecho que esto se considera un tratamiento disruptivo, que se llama en medicina, es decir, un tratamiento que cambia el paradigma de tratamiento y modifica lo que es la evolución natural que ocurriría en este tipo de pacientes. Para entender en qué se trata este linfocito, pues tenemos que entender que cuando una célula, la que le enseña al linfocito, que es el que va a atacar, cómo le enseña lo que es anormal, lo que queremos que sea que le presente de un tumor, es este puntito que hay aquí a rojo, que es el antígeno, y la célula se lo presenta eso junto con un receptor, en el contexto de un receptor y con antígenos HLA. O sea, requiere esa activación del linfocito, digamos, de un contexto determinado. Y no solamente se lo presenta así, sino que luego requiere una segunda señal, y esa es una hipótesis importante, para que se active el linfocito y el ataque. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, en los años 80 se idea, se piensa lo siguiente. Y fue el primer célula CAR que se diseñó. Lo primero es, para dirigir a ese linfocito, dirigirlo con un anticuerpo monoclonal que podemos fabricar y que vaya al antígeno que queremos que ataque, ¿de acuerdo? Y entonces, eso, ¿qué es esto? Un anticuerpo. Incorporar esa parte del anticuerpo, esa parte específica que reconoce y ataca a lo que queremos, lo incorpore al receptor ese que os decía antes. Y entonces lo que hace es cambiar esta parte de aquí, del anticuerpo, la incluye en el receptor, cambia una parte del receptor y introduce esa parte variable que es la que dirige a lo que queremos, y se forma un receptor que se llamaba de cadena doble, pero esto, que es más complicado, se simplificó haciendo esto, es decir, se eliminó todo lo que era superfluo y dejamos solamente, o se dejó la parte que reconoce lo que queremos que ataque. Esto de aquí es el linfocito T, y las otras partes que activa la señal una vez se ha unido a la célula que queremos que ataque. ¿De acuerdo? Esta es la primera generación de estos linfocitos, este receptor. Esto es lo que le da la especificidad, y además cuando se une a la diana se activa la célula y ataca. Y luego la segunda y tercera generación de estos receptores, pues lo que hacía era aumentar la citotoxicidad, hacer que esas células se activaran más fuerte, proliferaran y que además persistieran en la célula, se mantuvieran, porque eso es muy importante. Bueno, esto, dicho así, parece sencillo, pero tiene su complejidad. Claro, escoger la parte del receptor T que nos interesa, los genes que codifican al receptor T que nos interesa, luego los genes que codifican a esa parte variable de los anticuerpos, lo que va a dirigir a lo que queremos que ataque al tumor, y hacer un gen de fusión, que es lo que se llama el constructo de gen de fusión, y eso meterlo en la célula con un vector que es un virus. Normalmente se utiliza un virus. De modo que el proceso global de fabricación de esto es sacarle al paciente linfocitos, en la máquina, en el banco de sangre, se le sacan los linfocitos. Estos linfocitos se incuban con un vector, con un virus, que lleva el constructo, o sea, ese receptor, digamos, nuevo, modificado, que hemos creado. Luego se expanden esas células, sometiendo esas células a un estimulador, CD3 y CD28, y una vez se han expandido, tenemos un número bastante, se congelan
y luego se le infunden al paciente. Es decir, que es un proceso, digamos, parte de células del propio paciente y es este proceso de aquí de fabricación, de introducción del vector, lo que es lo más complejo, por supuesto, y lo que tanto a nivel académico como a nivel industrial pues, se hace. Bueno, ¿es lo mismo un linfocito T que un linfocito normal? Pues se parecen en algo, pero desde luego es muy distinto el receptor. Este es el linfocito T normal con su receptor T, que es sustituido por esta molécula nueva que se crea y que reconoce a las células del tumor de una forma muy específica y una vez unido el receptor a su antígeno, este linfocito se activa de una forma muy potente, tan potente que es a veces lo que da el problema de utilizar estas células. Y ese problema, que así como con medicamentos es muy fácil, entre comillas, de prever y de diseñar y de saber los problemas que va a tener, con este tipo de medicamentos es un poco más complejo, porque esto es las diferencias. Esto es cuando utilizamos quimioterapia, ya se saben los fármacos, cómo se metabolizan, la vida media que tienen, cuánto duran, etcétera, y podemos establecer una ventana terapéutica bastante adecuada, sabiendo cuál es el efecto, la dosis máxima, tolerable, la mínima, la vida media, etcétera. Con este tipo de medicamentos biológicos, la diferencia es importante. Primero, hay que buscar una diana que no la compartan los tejidos normales, porque si no, atacamos no solamente al tumor, sino a células normales, y ahí hay un problema. Con lo cual, la ventana de entrada es, o puede ser, más estrecha, pero es que además estas células, una vez las introducimos, las infundimos, no sabemos lo que van a proliferar, porque estas células en algunos pacientes proliferan mucho y en otros es menos. Con lo cual, esta ventana terapéutica es más difícil de calcular y sobre todo si el antígeno se comparte con tejidos sanos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las neoplasias que potencialmente son tratables? Pues son muchas, desde luego, porque cualquier anticuerpo monoclonal se puede fabricar para atacar, pero claro, la dificultad es encontrar algo que atacar que no compartan tejidos normales, ¿de acuerdo? Y luego está el otro tema, que cuando la carga mutacional, y aquí es una extensión de muchos tumores que tienen una carga mutacional cada vez más compleja, o sea, han tenido que ocurrir muchas mutaciones para que se produzca ese tumor, esas neoplasias, pues cuando tienen mucha carga mutacional, tenemos en el sistema inmunitario mecanismos que bloquean el funcionamiento de los linfocitos, con lo cual no son de entrada buenas dianas para este tipo de tratamientos. Los antígenos diana que se han estado desarrollando en los últimos años son muchísimos. De hecho, en Clinical Trials, que es donde se registran todos los ensayos clínicos activos, pues hay en tumores sólidos más de 200 ensayos. O sea que esto es el inicio solo de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero de momento no ha tenido el éxito que ha tenido en neoplasias hematológicas, ¿de acuerdo? Y neoplasias hematológicas se han dirigido hasta ahora frente a todos estos antígenos. Entre ellos, el antígeno CD19 es el que de momento el que se ha comercializado porque es un antígeno, primero, que se expresa en las células tumorales y, en cambio, también se expresa en células normales, desde luego, pero aunque desaparezcan todas las células normales con este antígeno, no ocurre nada, no es crítico, por tanto, es una buena diana y de momento es el único antígeno frente al que se ha dirigido este tipo de terapias. Estos receptores que están aquí resumidos, pues bueno, partieron de dos centros, en Memorial, un centro del cáncer, en Memorial en Kettering de Nueva York, y otro centro en el St. Jude para tratamiento de neoplasias en pacientes pediátricos, y luego han evolucionado, lo han utilizado en otros centros. De hecho, el Instituto Nacional del Cáncer, pues, muchas gracias, ha sido, tengo una garganta fatal.
ha sido el que, investigando el CAR que se desarrolló en el Memorial, luego lo ha comercializado y es uno de los que ahora mismo se han aprobado, el de Gilead, ¿de acuerdo? Y los otros dos proceden, el que ahora mismo en España está comercializado es este de Novartis, que bueno, es uno que se desarrolló inicialmente en St. Jude y luego en el centro pediátrico, ¿de acuerdo? Bueno, todo, aunque ya, como hemos visto, viene desde el año 89, pero desde luego el artículo que hace que esto explosione, digamos, pues es este artículo publicado en New England en el año 2011 y se describe en un paciente, en un solo paciente, con una leucemia linfática crónica, una neoplasia que expresa CD19, CD20, pero que desde luego hasta ahora no ha dado los resultados en estudios más extensos que veremos en otras enfermedades. Pero bueno, fue muy espectacular porque este es el constructo y estas son las médulas en este paciente que se ve que en un solo mes, pues desaparece prácticamente la evidencia de enfermedad en un paciente que había sido refractario a más de 5 líneas, a todas las líneas de tratamiento que habían disponibles, ¿de acuerdo? Y no solamente los datos en médula ósea, sino también las adenopatías, etcétera. Entonces, esto fue tan espectacular que, digamos, añadió pues a toda la información que había antes, pues el interés también de la población y de todo a nivel profesional. Hasta ahora como ya he dicho José Manuel Ventura, se han comercializado 2 medicamentos CARs, que son el primero de ellos, el que está ahora mismo en España ya aprobado a precio y comercializado es tiene un nombre difícil de pronunciar, Tisacel, fácil, de Novartis, se desarrolló en la Universidad de Pensilvania y los ensayos fundamentales son estos, Liana y Juliet, y luego está indicado en la linfoblástica refractaria, en recaída después de trasplante, en segunda o posterior recaída, en pacientes pediátricos o adultos jóvenes hasta 25 años. Esa es la indicación precisa. Y también para linfoma difuso de células grandes, refractario en recaída después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico. Y luego el otro, que de momento en España está aprobado por la EMA y la FDA, pero en España aún no está comercializado, que es de Gilead, y está aprobado el linfoma difuso de célula grande, pero también el linfoma B primario mediastínico, refractario también a 2 o más líneas. ¿En base a qué? Pues en base a ensayos clínicos que se desarrollaron durante entre 2015 y 2018 y se ve pacientes que habían recaído después de trasplante, habían sido refractarios a varias líneas y se ve estos resultados que son, digamos, espectaculares, porque esto es imposible conseguirlo con ningún otro medicamento, que al año de este tratamiento estén en remisión completa el 60% de los pacientes y previamente habían entrado en remisión el 80%, más o menos, 80% y luego cae hasta el 60%, pero digamos que esto es lo que se considera que están curados. Pues bueno, esos pacientes parece que recaen inicialmente, esta parte inicial de la curva de supervivencia es porque el CAR no prende, no injerta, no se mantiene, mientras que la segunda parte de la caída parece que es resistencia al CAR, es decir, que la neoplasia cambia, deja de expresar el CD19 y expresa, pues como se ve aquí, pues otros antígenos que podrían ser objeto de diana, es decir, y ahora ya se están preparando pues CARs que van frente a CD19 y frente a CD22 y frente a otros antígenos. Bueno, ese es, digamos, el artículo inicial y esta es la comunicación de los resultados presentados en la reunión de ASH de este año, de hace 2 meses, en donde se comprueba que en este tipo de pacientes a más largo plazo, ya estamos hablando de 2-3 años, pues se mantienen esos resultados. Es decir, que los pacientes que no recaen inicialmente, luego ya no recaen. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a recaídas y en cuanto a supervivencia, pues se ve que la evolución también es prácticamente idéntica, pues porque el paciente que no recae, pues lo normal es que sobreviva. En cuanto al el otro CAR que de momento no está comercializado en España, que es frente a linfomas, pues los resultados son también pues derivados de este ensayo.
Y este ensayo consigue, en el ensayo inicial, que es el ZUMA-1, pues estos resultados de supervivencia global a los 12 meses, pues de más del 60%, y esto comparado con esta curva roja, que era, digamos, los pacientes tratados con el mejor tratamiento disponible hasta ese momento, pues se ve la gran diferencia que hay a los 6 meses en cuanto a supervivencia, es decir, que ha avanzado. Pero no solamente son ensayos, sino que en estudios que se llaman de real world, de vida real, no ensayos clínicos, sino pacientes tratados con CARs comercializados, pues se han comunicado en esta última reunión de la Sociedad Norteamericana de Hematología por resultados que confirman el seguimiento de los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Y son ensayos pues con un número importante de pacientes y no bajo ensayo clínico, sino bajo tratamiento comercial. En pacientes de más edad, probando pues medidas de citocinas para evitar complicaciones, etcétera, es decir, y sobre todo, y en relación con este ensayo, los datos de seguimiento a 2 años de los pacientes con linfoma difuso de célula grande, linfoma primariamente mediastínico, y se confirma pues los datos. Hay quizá alguna recaída más que hay en linfoblástica, pero los pacientes que están a los 18 meses, digamos, en remisión, pues ya no recaen. Y pues esto, por este motivo, pues es interesante esos pago condicionado a resultados, pues porque realmente inicialmente las recaídas de producirse se producen en esa primera parte. El esquema de tratamiento, ¿cómo es? Pues un paciente que cumple los requisitos, pues se le programa, se sacan las células, luego ya ingresa habitualmente, de momento se hará este tratamiento ingresado con un tratamiento que lo que hace es depleccionar los linfocitos, luego se le ponen a los 5 días las células y los primeros días de momento está hospitalizado porque es cuando pueden ocurrir las complicaciones. El tratamiento que se da es parecido al que se da antes de un trasplante, es una quimioterapia que no es fuerte, no es intensa, pero lo que hace es reducir el número de linfocitos para que el CAR no se elimine. Las toxicidades, y aquí viene el problema, claro, porque este tratamiento no aplicarlo en cualquier centro, pues porque es un tratamiento que puede, por esa activación del sistema inmune tan importante y tan masiva, pues puede dar lugar a complicaciones que raramente, si se cumplen una serie de requisitos, raramente son fatales, pero pueden ocurrir. Es decir, está alrededor de un 2, un 3% la tasa de complicaciones mortales en relación con este tratamiento. Y ocurren en esos días, es decir, que si se controla bien y está controlado por un equipo, digamos, entrenado, pues eso es raro que ocurra. Lo más importante o lo más grave es lo que se llama el síndrome de liberación de citocinas, que es esta activación del sistema inmune por esa activación y ese ataque tan potente, y ocurre, como veis, con un 90, depende del estudio, aquí hay 3 estudios, entre el 40 y el 90% de los pacientes, es decir, prácticamente todos, pero grado grave, 3-4, pues es entre un 1 y un 20%, y grado, digamos, fatalidad, pues está alrededor de un 2%, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar fármacos para prevenir esta complicación, pero con una frecuencia, como veis aquí, entre un 17 y un 24%, el paciente tiene que ingresar en la UCI y tiene que recibir tratamiento para mantener la tensión, es decir, pacientes que han tenido un síndrome de liberación de citocinas importante. La otra complicación o toxicidad que puede aparecer en este tipo de tratamientos es la neurotoxicidad. No se sabe muy bien en este caso, cómo se produce, en parte, en algunos casos, se ha evidenciado que las células estas han pasado al sistema nervioso central, pero en otros casos eso no se ha evidenciado y parece que se relaciona algo con la liberación de citocinas y alteración que puede ser muy variada, puede ser desde confusión a cuadros graves de coma y, por tanto, también tienen que estar, por este motivo, muy bien controlados estos pacientes. Y luego infecciones.
este tratamiento también provoca una bajada de los leucocitos, provoca citopenias, o sea, provoca como una aplasia, no solamente provocada por el tratamiento ese que le hemos dado, sino por el efecto mismo de las propias células. Y, claro, pues esto también hay que controlarlo porque puede provocar infecciones graves y ser fatales. Por tanto, hay que tratar al paciente, un paciente así, como si tuviera una infección y grave. Pero como veis aquí, y viendo distintos estudios, aunque los síndromes de liberación de citocinas, que son estos porcentajes que veis aquí, son relativamente altos, la gravedad, o sea, la mortalidad, grado 5 es mortalidad, tanto de este síndrome como la neurotoxicidad, pues es relativamente baja, entre un 1 y un 5%. Es decir, que son tratamientos que en grupos entrenados pues son aceptables porque son pacientes que han sido refractarios a cualquier otro tratamiento disponible, ¿de acuerdo? Es una complicación que es asumible por el contexto en donde se ponen. Esto se sabe muy bien, el paciente cuando se le pone este tratamiento, aquí en el día cero, pues se produce a los pocos días una elevación de esas citocinas, de esa activación del sistema inmune que se produce por eso, por esa activación masiva y liberación de citocinas que son pues cómo se comunican las células del sistema inmune. Y el síndrome de liberación de citocinas pues puede ser fiebre sin más, que puede ser confundido con una infección, pero la mayoría de los casos se debe a este problema. Pero, claro, la gravedad está en que desarrolle pues, taquicardia, hipotensión, problemas de fallo cardíaco, de insuficiencia cardíaca, de shock provocado por esta liberación masiva de citocinas, y, por tanto, tienen que estar muy controlados. Se puede tratar esa complicación, hay ya tratamientos ya consensuados por grupos de trabajo basados sobre todo en la inhibición de esas citocinas, y eso pues se está probando incluso darlos de forma preventiva, darlos a todos los pacientes, ponerlos antes de poner las células. Y bueno, ya para terminar, pues simplemente comentar las limitaciones que tiene este tratamiento. Tiene bastantes limitaciones también, de momento, pero la masa tumoral muy elevada, son pacientes que han sido refractarios a muchas líneas de tratamiento y, por tanto, este proceso que desde que se sacan las células hasta que están en situación de poder ser infundidas cuesta alrededor de un mes, más o menos. De momento, este tratamiento se realiza fuera de España, es decir, que se sacan las células, se congelan o no, pero se envían a central donde está el laboratorio. De momento está en Estados Unidos, los dos laboratorios que lo producen. Eso parece que en el futuro se va a hacer en Europa, no está claro cuándo, pero bueno, todo ese proceso dura un mes. Claro, si un paciente está con una enfermedad que es muy proliferativa y refractaria a todo, pues esa es una situación que los servicios que tratan a ese paciente tienen que intentar mantener a ese paciente en una situación adecuada hasta que se pueda administrar ese tratamiento. Luego hay comorbilidades que pueden influir en lo que es las toxicidades que hemos visto. Luego, que el CAR no funcione por lo que ya he dicho, porque no se mantenga, se ha eliminado por el sistema inmune y no se mantenga, o bien que el tumor pierda la expresión de lo que queremos atacar y luego, lógicamente, la toxicidad que ya he comentado. Desde luego, se están desarrollando formas o evolución de estos CARs para evitar estas limitaciones, como es asociado el CAR con inhibidores del sistema inmune, de utilizar CARs que vayan dirigidos no solamente a una diana, sino a más de una, y bueno, lo que está claro es que esto es solamente el inicio. Hay, pues como he dicho, cientos ya de ensayos, pacientes tratados en los sitios donde los países que primero lo iniciaron, pues también ya son miles, o sea, más de 1000 pacientes, con lo cual la investigación en esta área es importantísima. Puedo confirmarlo, pues los congresos así recientes pues tienen una parte muy importante dedicada a este tipo de terapias. Y bueno, yo creo que con esto voy a terminar y si tenéis ahora preguntas en la mesa redonda pues lo podemos ir comentando. Gracias.